La enseñanza de esta mañana la he llamado maestros verdaderos, maestros verdaderos. ¿Por qué el apóstol Pedro escribió la primera carta y la segunda carta? Bueno, básicamente la segunda carta el apóstol Pedro la escribió para animarnos al crecimiento espiritual, para que conozcamos los falsos maestros y que nos comprometamos con las verdades bíblicas, las verdaderas, para nuestro propio crecimiento espiritual, pero que tomemos en cuenta que el Señor Jesucristo viene, que estemos pensando no solamente en el aquí y ahora, sino también en el futuro. El Señor Jesucristo viene. Eso debemos de tomarlo en cuenta. Por eso es que escribo allí exhortarnos al crecimiento en la vida espiritual para que sepamos rechazar enseñanzas falsas de los maestros falsos y vivir virtuosamente mientras esperamos el regreso de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el propósito del apóstol Pedro en la segunda carta. Particularmente hoy es el Día del Maestro, ¿verdad? Así que feliz Día del Maestro. ¿Ustedes son maestros? ¿Son maestros ustedes? ¿No? Ok. Bueno, maestros en la Biblia también puede ser, ¿verdad? Yo soy maestro de Biblia, maestro de seminario, entonces pues también. Esto fue allá por 1917, estaba leyendo ahí, que a un grupo de diputados propusieron la fecha para festejar el Día del Maestro, 15 de mayo, que es está relacionado con dos temas ahí de la toma de Querétaro y también el día que San Juan Bautista de La Salle, un maestro francés, filósofo, catedrático, fundador de La Salle, de Las Salles, en ese día se le nombró santo, entonces, pero también como algo así como el santo protector de todos los maestros y todos los que enseñan, ¿verdad? Bueno, así que feliz Día del Maestro a todos los que enseñan en lo espiritual, la Biblia, pero también en lo secular, ahí con los alumnos y todo ese asunto. Mi papá fue maestro por muchos años, entonces pues siempre nos recuerda eso, sí. Su historia es muy interesante, sería bueno con un café contarla. Ok, así que feliz Día del Maestro. Martita, tú eres maestra, ¿verdad? No. Ok. Pero, sí, más bien me refería así si dabas clases ahora. Ahorita no, sí. Pero bueno, así que feliz Día a todos los maestros. Eso por un lado. Sí, gracias. Así que, ¿cuál es el maestro que más recuerda? Él es San Juan Bautista de La Salle, por eso es que ahí está. ¿Cuál es el maestro que más recuerda desde la primaria hasta la fecha? Que usted lo recuerde y que diga, este maestro lo recuerdo, ¿por qué? Yo tuve en la primaria varias maestras, pero una sobre todo que fue súper estricta. Todavía me tocó de las que de la ortografía nos daban con el borrador por cada manga que tuviéramos pasado con las capitales por cada manga, igual era un reglazo. Todavía me tocó ese tipo de cosas, pero es una maestra que despertó en mí como esta vocación que hoy sé que por lo social, y nos daba muchas cosas, actuaba, nos hacía muy amena la clase, con ella aprendí mucho, y ella me decía que pues que yo tenía como esa inteligencia en lo social. Ok. Yo creo que ella vio en mí eso, y eso ayudó a que con el tiempo fuera definiendo mi vocación. Su vocación, hacia la parte social. Sí. ¿No? Entonces, siempre le agradezco, y yo ahora con el tiempo pues le trato de buscar en Facebook. ¿Y cómo se llama? Ella se llama, no sé si todavía viva, yo creo que sí, se llama Aurora Pérez Díaz. Aurora Pérez Díaz, bueno. Sí, muy buena.
Bueno, si alguien conoce a Aurora Pérez Díaz ahí en el Facebook, que nos contacte. Una de sus alumnas quiere saludarla. Qué bien, sí, qué bien, muy bien. ¿Alguien más recuerda a un maestro con cariño? Hay una película que se llama así, ¿verdad? El maestro con cariño. Con este Sidney Poitier, algo así. ¿Poitier o Poitier? Algo, no sé. Yo al pastor que me llevó a Cristo y Ajá. Sí, mira. Sí. Qué bien, qué bien. Muy bien, sí. Sí, eso que hiciste que me recordara a mis maestros de Biblia también. Muy buenos maestros que recuerdo ahí obviamente mi papá siempre lo recuerdo como maestro. A él lo ubico en un salón de clases. Siempre que me acuerdo de él, lo veo en un salón de clase. Y sí, era de esos maestros que castigaban. Pues estamos hablando de 1934, cuando él llegó al pueblo a fundar una iglesia. Una escuela. Siempre digo fundar una iglesia, pero fundó una escuela ahí en el pueblo. Sí. 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 ¿De qué grado era su maestra? En tercero y cuarto. ¿De primaria? De primaria. Ah, mira, de primaria. Porque yo también recuerdo a una maestra de primaria que tuve también en cuarto año. Yo estudié en la escuela primaria Club de Leones en Acapulco. No me acuerdo si tiene otro nombre, pero escuela primaria Club de Leones en Acapulco. Y tuve una maestra, recuerdo su figura, no recuerdo su nombre, pero ahora entiendo lo impactante de sus palabras para mi vida en aquel momento, ahora que lo recuerdo. En aquel momento, realmente en ese momento sí, pero nos dejó una tarea y yo se la llevé en mi cuaderno y ella la vio y me dijo, qué bonita letra tienes. Eso jamás se me ha olvidado ahí de que me dijo, qué bonita letra tienes. Ahora, tengo algún cuaderno de la primaria y veo mi letra y no era bonita. No era bonita. Digo, ay, mira esta maestra, cómo dijo que tenía letra muy bonita, pero no era bonita. Pero me levantó el ánimo hasta la fecha, así hasta la fecha que me acuerdo, sí, ella me dijo que tenía muy bonita letra, pero no estaba bonita. Bueno, pues hay muchos maestros que han impactado la vida en general y que son la contraparte de los falsos maestros, que contrario a edificar nuestras vidas, la destruyen. Los maestros falsos, ya sabemos, es lo que buscan, arrastrarnos para que nos vaya mal, por decirlo así. Casi maestro falso, maestro verdadero es como cuando hablamos de la prueba y el pecado. La prueba, bueno, es que en griego prueba y pecado es la misma palabra. Lo único que hace la diferencia de cuándo es una prueba y cuándo es un pecado es el contexto. Entonces, precisamente los falsos maestros y los buenos maestros son como eso. Los buenos maestros son como las pruebas, que aunque tienen las mismas herramientas que los falsos maestros, pero las utilizan para ayudarnos a crecer. Y los falsos maestros son como el pecado, que teniendo las mismas herramientas que tienen los buenos maestros, las utilizan para destruir nuestra vida y destruir presente y futuro y dejarnos sin la esperanza de que hay algo que puede hacerse mejor. Bueno, esos son los maestros falsos y verdaderos también, cómo actúan en nuestra vida. Bueno, pues el apóstol Pedro
en esta primera parte del capítulo 3 se va a enfocar, sigue advirtiéndonos sobre los falsos maestros, pero particularmente va a hablar de las características de los maestros verdaderos. Y de ahí es donde vamos a extraer algunas de las enseñanzas para ver esto de que seamos maestros verdaderos. Dice así, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 1 al 7. Esta es la Nueva Biblia de las Américas, por si ven alguna diferencia con la versión que tienen en sus manos. Dice así, amados, esta es ya la segunda carta que les escribo, en las cuales, como recordatorio, despierto en ustedes su sincero entendimiento, para que recuerden las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por los apóstoles de ustedes. Ante todo, sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado por el agua. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Lo que el apóstol Pedro nos anima en cuanto a los maestros verdaderos es que seamos maestros verdaderos dispuestos a defender la verdad bíblica, comprometiéndonos entonces a enseñar toda la Biblia, no ciertos pasajes escogidos porque son los que funcionan, sino toda la Biblia, que seamos maestros verdaderos dispuestos a defender la verdad bíblica. Eso es lo que propone el apóstol Pedro a todos aquellos que estamos comprometidos con la verdad del evangelio, que estemos dispuestos a defender la verdad bíblica. Y mucho de esto tiene a veces que ver con descubrir y quizá mostrar a los falsos maestros, porque así que va junto con pegado en este asunto. ¿Cómo es un maestro verdadero? Entonces, bueno, vamos a ver algunos detalles aquí en esta primera parte del capítulo 3 de cómo es un maestro verdadero. Así que veamos punto por punto aquí. Aquí se nos presenta Pedro el maestro, Pedro el maestro, el buen maestro. Para empezar, quisiera tomar esta primera palabra que dice amados. ¿Recuerdan en dónde en la Biblia se usa amado? Más o menos, ahí recuerdas lo que dice. Amados hermanos, ok, muy bien. Sí. Yo traigo en la cabecita algo ahí en mi cabeza traigo un amados ahí, ¿verdad? Pero, ¿recuerdan otro? Estoy pensando en que Pedro, aparte que el Señor le transformó su corazón para poder decir esta palabra, pero también Pedro está tomando en cuenta quizá cuando el Señor presentó a su hijo. Este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. No hay muchos amados, muchas veces que se repite esta palabra, amados, pero sin duda Pedro había estado desde el principio con el mejor maestro. Uno, con el Padre Celestial, que mostraba su amor a su Hijo. Y noten cómo dice, este es mi Hijo amado. La impresión es como cuando un padre está reconociendo el amor hacia su hijo. Ya saben, ¿no? Que luego los padres, de manera general, no le decimos a nuestros hijos que los amamos. Y sobre todo los que tenemos ya, que somos del año pasado, por no decir siglo, ¿verdad? No les dijimos muchas veces a nuestros hijos, te amo. Mi papá, no recuerdo ni una sola vez que me ha dicho, hijo, te amo. No, ni mi mamá, que bueno, por ser mujer podría ser, ¿verdad? Ahora uno sabe que si
nos amaban, ¿verdad? Por lo que hicieron y todo ese asunto. Pero el punto es que el Padre Celestial está mostrando cómo es su relación con su hijo. No tiene pena en decirle, hijo, te amo, ¿verdad? Este es mi hijo amado. Y luego dice, en él me complazco. O sea, está orgulloso de él, ¿verdad? Esto parece más bien como para nosotros como padres, ¿verdad? De estar orgullosos de nuestros hijos, por lo que hacen, etcétera. Bueno, vamos a regresar aquí porque si no vamos a irnos para otro lado. Así que aquí Pedro comienza entonces a enseñar cómo es él, repito otra vez, fue su maestro, el Señor Jesús, por 3 años, el mejor maestro que puede existir, que pudo haber caminado por esta tierra, ahí estaba, Pedro. Y Pedro era de los que preguntaban, Pedro era de los que cuestionaban por cómo es su carácter y todo eso. Pedro no se quedaba con dudas ahí, no, él preguntaba y él estaba ahí enfrentando y todo ese asunto. Bueno, entonces Pedro aquí muestra varias características de cómo es que él intenta enseñar. De hecho, en el capítulo 2, él habló mucho de recordarles, les recuerdo que tomen en cuenta la verdad bíblica. Y aquí les dice, esta es ya la segunda carta. Es decir, por carta, ¿verdad? En este caso, lo hizo una vez, lo hizo 2 veces, y si hubiera podido escribir lo mismo, lo hubiera hecho otra vez. Repetición. Él era como maestro, alguien que le importaba. También habla de que les escribe, usa varias metodologías de enseñanza, no solamente en persona, sino también les escribe, dice, en las cuales dice como recordatorio, otra vez ahí la función como maestro, ¿verdad? Recordándoles cosas que tienen que tomar en cuenta. Luego me llama la atención como dice, despierto en ustedes su sincero entendimiento, despierto, como usted mencionaba, era una maestra creativa, despierta el interés de qué es lo que está mostrando. Luego dice sincero entendimiento, es decir, tenía que ver también con la reflexión, con el pensar, con hablemos de este punto, cómo es que va. Lo dice para que recuerden. Total que lo que estamos viendo aquí en Pedro es cómo enseña él como maestro, pero enfocándose a la palabra de Dios, Por eso alguien decía, la Biblia no debiera, esto Howard Hendricks, uno de mis maestros, muy creativos, por cierto, Howard Hendricks, fíjense, Howard Hendricks, hijo de alcohólico, él, abandonado, golpeado, lastimado, abusado. Howard Hendricks, ustedes pueden ver, allí buscar en la internet y ver sus libros, y se convirtió en uno de los grandes maestros de Biblia del Seminario Teológico de Dallas, Howard Hendricks. Él tiene un libro en español, bueno, lo tradujeron en español, que se llama Auxilio, mi casa se quema, en donde habla acerca de su propio testimonio. Lo que quiero decir es que como un niño abandonado, golpeado, lastimado, abusado sexualmente, abandonado por su padre alcohólico, pudo llegar hasta lo más alto que se puede hacer enseñando a otros. ¿Por qué fue posible? Por la palabra de Dios. Fue la palabra de Dios lo que lo llevó desde lo más bajo. Obviamente en ese momento quizá no, pero en el proceso de su vida tuvo un encuentro con el Señor y lo llevó hasta la cima. La palabra de Dios. Cuando lo conocí ya no tenía un ojo porque tenía diabetes, ya estaba anciano, pero seguía con la energía firme. Recuerdo que nos contó que alguno de sus alumnos le preguntó, oiga, ¿por qué usted está pues ya está viejito, pero sigue con mucho ánimo? Y él dijo, porque no me olvido de dónde me sacó el Señor.
No hay forma que me olvide de dónde me sacó el Señor. ¿Por qué voy a estar muy quieto en eso? No, hay que seguir adelante enseñando la palabra. Era un muy buen maestro. Ahí lo tenemos a él. Luego dice, para que recuerden las palabras dichas de antemano por los santos profetas. Es interesante que los falsos maestros van a atacar la Biblia. Van a hablar de este libro como que es un libro pues que no sirve, que no funciona, pasado de moda, etcétera, etcétera. Aquí lo que el apóstol Pedro, en palabras modernas ahora, estaría diciendo, estudien los temas de la bibliología, es decir, estudien cómo llegó la Biblia a sus manos, por ejemplo. ¿Cómo es que existe este asunto de la revelación? ¿Cómo es que Dios se reveló al ser humano? ¿Cómo es este asunto de la inspiración? ¿Cómo es que estos libros decimos que son canónicos en el tema de la bibliología? Dice allí, para que recuerden las palabras dichas de antemano por los santos profetas, refiriéndose en general a los profetas del Antiguo Testamento, por supuesto, en este punto. Lo que quiero decir es que los falsos maestros van a atacar la Biblia, así. No, ese es un libro cualquiera, mejor léete cualquier otro libro, o ¿sabes qué? Este libro más acompáñate de otro libro, para que realmente lo que leas del otro libro sea importante. Lo de la Biblia no hay ningún problema. No, la Biblia, la palabra del Señor debe ser el centro de nuestra formación espiritual, el centro. ¿Y el Espíritu Santo? Bueno, por supuesto, el Espíritu Santo es importante, pero comparemos la Biblia y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el actuar del Espíritu Santo en nuestra vida es muy subjetivo. ¿En qué sentido es subjetivo? Porque puedo decir, bueno, necesito tomar una decisión mañana. Por favor, Señor, ayúdame. ¿Quién se relaciona conmigo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que ahí está conmigo, aconsejándome, dice que es nuestro abogado, Él es el paracleto, es consejero, es el que me motiva, me anima, etcétera. Pero es el Espíritu Santo. Adelante. La conciencia es nuestro mundo interior, también es algo subjetivo, pero tenemos conciencia aunque no esté el Espíritu Santo. Es decir, antes de que venga el Espíritu Santo a estar con nosotros, tenemos conciencia. Ahí está esa vocecita. Los que no tienen al Espíritu Santo tienen la voz de la conciencia. Pero cuando viene el Espíritu Santo es como un plus. Ahora tienes tu conciencia, pero también el Espíritu Santo. El asunto es que la conciencia se puede moldear a como yo quiera. El Espíritu Santo viene a moldearme como Él quiere que yo piense. El asunto es que a mi conciencia la manipulo y al Espíritu Santo lo puedo apagar, dice la Escritura. O sea, no me estés hablando, voy a hacer las cosas como que, aunque esté ahí. Esa es la diferencia en cuanto a este asunto. En la medida en la que yo no escuche al Espíritu Santo, pues menos voy a distinguir su voz. A ver, ¿es mi conciencia o es el Espíritu Santo? Dependiendo de la práctica que tenga en la obediencia al Espíritu Santo. Pero lo que quiero decir es que eso es subjetivo, porque como el chiste este que decía, ¿verdad? Que alguien soñó que le dijo a la chica, oye, el Espíritu Santo me dijo que tú ibas a ser mi novia y esposa. Y la chica le respondió, bueno, a mí el Espíritu Santo me dijo que aquí no estaba mi esposo ni mi novio. A ver, ¿qué Espíritu Santo es el verdadero, no? Es subjetivo, completamente subjetivo en ese sentido. Va a depender de la relación y comunión que yo tenga con Dios, el Espíritu Santo. Exactamente, tengo que cultivarla, esa es una muy buena palabra. Si yo no practico la comunión y relación con el Espíritu Santo, no lo voy a distinguir y la voy a confundir con la voz de mi conciencia. Y ese es el punto. Lo que quiero decir es, eso es subjetivo. Lo único objetivo de comunicación de Dios para conmigo es la Biblia, porque aquí la tengo. Aquí está escrito. Si yo digo, a ver, ama o perdona, ora por tus enemigos.
escuché una voz que me dijo, ora por tus enemigos. O sea, ¿habré escuchado eso? Ora por tus enemigos. O dijo, obra por tus enemigos. ¿Qué dijo? Escuché una voz del Espíritu Santo. No es lo mismo decir, aquí dice, con todas sus letras, dice, ora por tus enemigos. No hay forma de esquivarme o de confundirla con otra palabra. Aquí dice, ora por ellos. No me confunde la voz. A eso me refiero con este punto. Por eso es tan importante atacar los falsos maestros, la Biblia, la bibliología, lo que enseña la Biblia. Y nosotros, por lo tanto, debemos de enfocarnos en aprender. Y otro aspecto que atacan los falsos maestros también es lo que dice allí. Y el mandamiento del Señor y Salvador. Del Señor y Salvador. Ese va a ser otro enfoque de los falsos maestros. Van a atacar a Jesucristo. Lo que le conoce como cristología. O los temas de la cristología, ¿no? ¿Cuáles son los temas de la cristología? O sea, temas que tienen que ver con Cristo. ¿Cuáles serían algunos? ¿Resucitó? A ver, eso me parece un cuento porque, a ver, ¿quién se ha muerto y ha resucitado? Es imposible la resurrección. Pues sí, es imposible la resurrección. Por eso es que Jesucristo es singular, porque es el único que ha resucitado. Es el único, no ha habido nadie más. Las resurrecciones que luego dicen que resucitó y todo eso, a veces más que resucitaciones son, ¿cómo iba a decir? Reavivaciones o algo así, de que no se murió, simplemente se desmayó o sí se detuvieron el funcionamiento de sus órganos, pero están vivos todavía en cuanto a sus células no están muertas. Entonces solamente se reactiva el corazón, por ejemplo, y comienza otra vez revivió, pero Jesucristo no revivió. Jesucristo resucitó. O sea, estuvo completamente muerto, absolutamente muerto, y volvió a la vida. 3 días. Los que reviven tienen que hacerlo en segundos, porque si no se lastiman del cerebro, etcétera. Allí el milagro de Lázaro ahora sí que es un milagro, y Juan le llama señal. Y este tipo de señal hizo el Señor Jesús. ¿Por qué le llama señal? Porque es algo extraordinario, no es un simple milagro como le dicen los otros evangelistas, porque Mateo, Marcos y Lucas hablan de milagros. Juan habla de señales. Y la resurrección de Lázaro dicen, esta es la señal. Fue un caso extraordinario de resucitarle a él, pero volvió a morir. El Señor Jesucristo no volvió a morir, ascendió a los cielos, se sentó a la diestra del Padre, dice la Escritura también. Hay otro tema de Cristo que tenga que ver con Cristo. La misma salvación por fe. Ok, Él es el único Salvador. A ver, ¿quién me lo asegura? ¿Por qué no Buda? ¿Por qué no Hare Krishna? ¿Por qué no otros hombres nos pueden salvar? Bueno, ese es un tema de la cristología. Solo Cristo salva, y Él lo dijo, que Él era el único, no hay nadie más, por ejemplo. La cristología confronta el pensamiento, la posición que el ser humano pueda tener. Otro tema, el nacimiento virginal. ¿Cómo es posible que haya surgido así? Otra imposibilidad de que pueda suceder. Otro tema, el hecho de que Él es Dios y hombre, 100%. ¿Cómo está eso? Bueno, los falsos maestros, allí es donde se van a enfocar a atacar. ¿Por qué? Te van a decir, a ver, un falso maestro, ¿verdad? Diría, a ver, piénsale muy bien, ¿cómo es que crees tú posible que Jesucristo haya nacido sin la intervención del hombre? ¿Cómo es posible? ¿Tú te vas a tragar eso de que el Espíritu Santo vino y engendró? ¿Cómo? No puedes creer eso, hay que manejarlo de forma diferente, ¿verdad? Que el Señor Jesús estuvo tres días enterrado. A ver, ¿cómo? Deja un pedazo de carne muerto 3 días, no en el refri, ¿verdad? Sino a la intemperie y verlo en 3 días. ¿Cómo puedes tú creer que Jesús resucitó? Por ahí van los falsos maestros, a atacar la lógica
que cada uno de nosotros pueda tener. Bueno, él dice, pues debemos de tener cuidado de recordar que la Biblia es la palabra de Dios, que el mandamiento del Señor Salvador está firme de quién es el Señor Jesús y por supuesto por los apóstoles de ustedes. Últimamente se ha oído mucho hablar de lo que se le ha conocido por ahí el movimiento apostólico contemporáneo, de que hay nuevos apóstoles, por ejemplo. El versículo clave que usan es Efesios 4 del 7 al 12, del 8 incluso. Tomé esa imagen de ahí, aparece porque toman ahí los 5 ministerios, ¿verdad? Que es maestro, pastor, evangelista, profeta, apóstol, de Efesios 4 del 8 al 16, de cómo es que quitan, pueden quitar 2, ¿verdad? Que son los profetas, los apóstoles y profetas. Y ellos afirman, el movimiento apostólico contemporáneo, pues que es necesario que surjan nuevos apóstoles y nuevos profetas para que esté completo. Lastimosamente, esto comenzó en 1990, y digo lastimosamente para ellos, porque ¿cómo explicas lo anterior? O sea, si vivimos más de 2000 años casi, bueno, no, casi 2000 años sin menos, como 1800, más o menos, 1800, 1900 años sin apóstoles y profetas, porque murieron, porque ahora me vienen que a partir del 90 se tiene que haber para que todo esté completo. O sea, todo estuvo incompleto antes. Entonces, son los cuestionamientos, ¿verdad? De que se hacen. Lo más probable es que cuando hable allí en Efesios 4, del 8 al 12, y digo lo más probable, otra vez no nos vamos a enfocar a eso, pero existe este asunto en la actualidad, y Pedro, pues cuando lo escribió él allá por el 60, ahí estaba, es que sea cronológico. Es decir, el Señor utilizó primero apóstoles, luego profetas, luego evangelistas, luego pastores y luego maestros para ir estableciendo a la iglesia. Si se fijan, va como de mucha acción a menos acción. Ya la iglesia está establecida cuando llegan los pastores y maestros. Incluso pastor maestro está unido. Algunos piensan que no son dos asuntos, sino que son que es uno solo, de pastor maestro, y un solo ministerio. Y eso es otro detalle también importante para los apóstoles de hoy, que son ministerios, no son títulos. Y ahora se usan título apóstol, título profeta, pero así no se presentan en la Biblia, se presentan como ministerios, no como títulos que una persona debe de hacer. Y este movimiento apostólico comenzó en 1990 dando títulos. ¿Cómo? Bueno, una reunión allí muy grande, llamaron a un grupo y dijeron, te vamos a dar el título de apóstol, te vamos a dar el título de profeta. Espérame, no. La Biblia no habla de eso. Bueno, hay muchas otras cosas que se pudieran decir y que pudiéramos discutir sobre este asunto. El punto es que debemos de ser cuidadosos con la enseñanza bíblica. Para eso se escribió en 1884 un libro que se llama Las 7 leyes de la enseñanza. Todavía anda por ahí ese libro, ¿eh? Aquí, esta es la portada viejita. Las 7 leyes de la enseñanza de Gregory, 1884, imagínense. Y estas 7 leyes de la enseñanza, solamente para recordarlas, es familiarizarnos con lo que enseñamos, por supuesto. Uno de los problemas de los falsos maestros dice, no entienden lo que enseñan. Obtenga y mantenga la atención, de estar atentos ahí con los alumnos, como usted mencionó, su maestra era muy ágil en eso. Comuníquese adecuadamente, es decir, que nos entendamos, por supuesto, que vayamos de lo conocido a lo desconocido, eso es una buena ley también. Estimule la mente con reflexión, es decir, pensemos un poquito, que no se nos esté vaciando ahí solamente nuestra mente. Pida que compartan lo aprendido. ¿Qué aprendimos hoy? Vamos a preguntar más tarde, ¿verdad? Ahí de qué aprendimos hoy. Y repase. Y eso el apóstol Pedro lo toma mucho, por eso mucho muy en cuenta. Recuerden que decía, les repito, les escribo y les insisto y recuerden.
Ahí está. Las 7 leyes de la enseñanza por el buen maestro Pedro. Otro detalle también aquí. Ante todo sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con sus sarcasmos siguiendo sus propias pasiones. Y esto no es nada nuevo. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7 dice, cuídense de los falsos maestros. Dice, vienen como lobos vestidos con piel de oveja. Mateo capítulo 7. Y todo el capítulo 2 de Segunda de Pedro habla de características de los falsos maestros. Y de estos últimos días también Juan habla, primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Dice, en los postreros días vendrán anticristos, o sea, gente que está en contra de lo que hace Cristo. Que anticristos, por ejemplo, por cierto, es una persona, pero también es movimientos de enseñanza. Todo lo que está en contra de Cristo es anticristo, por eso es anticristo. Pero en la Biblia también se presenta como una persona, un personaje futuro que vendrá, por ejemplo, el anticristo. Diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Y mi pregunta está acerca de esto. ¿Por qué cuestionar la venida del Señor como el juez? Porque ya no va a venir como cordero. Ya no va a venir a que lo apaleen otra vez y lo crucifiquen, no. Ahora viene como juez. De hecho, en una cita de Apocalipsis se menciona su poder como juez. En segunda de Pedro, capítulo 3, dice, algunos tienen por tardanza que el Señor Jesucristo viene. Dice, pero es para que se arrepientan. Es para que otros alcancen a conocer acerca del evangelio, por un lado. Y en Mateo 25 habla de cómo se nota que el Señor viene. Así que enfrentémonos a estos asuntos y sigamos enseñando toda la verdad bíblica. Pues cuando dicen esto, dice, no se dan cuenta. ¿Qué quiere decir que no se dan cuenta? La idea no es tanto que lo hacen sin ser conscientes. La idea más bien es como dice Apocalipsis 22, 18 y 19, que dice, hay de aquel que le quite o que le ponga, que le añada, que le quite palabras de la profecía de este libro, hablando del Apocalipsis. O sea, hay de aquel que manipule la información, que diga, no, esto no se los voy a enseñar porque esto es peligroso. No, eso no lo debe hacer un verdadero maestro, manipular la información. Dice, y no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, por el cual el mundo de entonces fue destruido siendo inundado por el agua. ¿Ven de lo que está hablando? Está hablando de eventos del Génesis, de la creación. Pero también dice, pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Hablando del Apocalipsis. El reto entonces es enseñar toda la verdad bíblica. Sí, de hablar de la creación, cierto, pero también hablar de los últimos tiempos. Hablar de que esto se va a acabar, el fin del mundo, de que viene un juicio. Y noten por favor cómo dice que en el caso de las aguas, dice, y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Habla del poder y de la autoridad que tiene la palabra de Dios. Es decir, el hecho de que Dios habla, porque dice, y dijo Dios, sea la luz. No mezcló que una cosa con otra, no, con su sola palabra. Él dijo, sea la luz y fue la luz. Sean los árboles, sean las estrellas, con solo decirlo. A esto se le conoce como el fiat de la creación. Fiat de la creación. Porque fiat quiere decir que funciona solo con lo que diga, con la palabra. Es como Alexa. Ahorita me acordé de, han oído de hablar Alexa. Alexa, enciende las luces.
¡Fum! Algo así, ese es el fiat de Alexa. En este caso es fiat de la creación, es decir, con la pura palabra de Dios se creaban las cosas. No había que hacer mezclas ni hacer cálculos para que no saliera chueco algo, nada. Con la pura palabra, increíblemente. Y el apóstol Pedro lo dice allí de cómo funcionaba esto ahí. Y obviamente habrá un juicio de parte del Señor, Apocalipsis 19:15. Habrá un juicio en donde se va a presentar el mundo y va a ser juzgado por la palabra. De hecho, en Apocalipsis 19:15 se nos presenta a Jesucristo. Dice, esta figura dice que el Señor Jesucristo, de su boca salía una espada como de fuego. ¿Qué significa esa figura? Significa que su palabra va a juzgar con fuerza. El juicio del gran trono blanco, Apocalipsis capítulo 20. Allí se van a presentar la humanidad sin Cristo, que no conoció, que repudió a Jesucristo. Todos aquellos burladores de Jesucristo se van a presentar delante del Señor como juez. Por eso es que cuestionan y dicen, ¿tú crees que el Señor Jesucristo va a venir? Y le dice, ¿no te das cuenta que todo ha sido igual siempre? ¿Por qué? Porque están eliminándolo como el juez. Y desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento se nos presentan este tipo de imágenes del día del juicio. Dice que hay una oscuridad terrible el día del juicio que habrá. Esto está en Joel 2. De hecho, en Joel 2, de casi que del 1 al 7, habla del juicio final, de cómo va a ser el juicio final. Dice que va a ser que va a haber fuego también, y va a ser como la guerra. Obviamente los que no hemos vivido una guerra, no entendemos esos asuntos, pero tampoco el que no ha vivido, que no se ha quemado dentro de una casa, ¿verdad? Sufrido esas quemaduras, tampoco lo entiende. A lo mejor lo de la oscuridad lo podemos entender, cuando de pronto se va la luz y no vemos nada, hay luna nueva y todo está oscuro posiblemente, pero esas descripciones del día del juicio allí están en la palabra de Dios. Por eso es que a los falsos profetas les dice, no, eso no hay que tocarlo, eso no es cierto, eso no es verdad. Así que a quienes atrapan con la falsa enseñanza, esto lo repetimos para que no se nos olvide, otra vez lo repito, a quienes atrapan los falsos maestros. Primero, a los inconstantes en la fe, a los que no van, ahí no siguen, no avanzan. Dice Hebreos, debiendo ser ya maestros, tienen necesidad que se les dé leche, dice, leche espiritual. O sea, es como si estuviera diciendo, en lugar de que pudieras leer ya, tienes necesidad de que aprendas las vocales. A, E, I, O, U. Otra vez, A, E, I, O, U. No, es que ya sé leer. ¿Y por qué no lees? Pues es que me da flojera. Entonces hay que enseñarte las vocales, porque no lees, ¿verdad? O algo así. Los inconstantes en la fe no están afianzados en la verdad. Los que distorsionan las escrituras, ya vimos eso, de que cuidado con quitarle, con manipularle. Cuando dice añadir o quitar, habla de manipular, de no decir lo que dice la Biblia. Y hay cosas que dice y que no preferimos utilizar otras, que sean más claras, digamos, para agarrar a la persona, ¿verdad? Ya sabe usted el asunto de los diezmos y las ofrendas, ¿verdad? Cuando se habla mucho de diezmos y ofrendas, generalmente se tiende a manipular. Estás robándole a Dios si no diezmas y ofrendas. ¿De verdad? ¿Eso es lo que dice la palabra de Dios? En el Antiguo Testamento, uniendo el Nuevo Testamento, esa es la enseñanza básica del texto bíblico sobre diezmos y ofrendas, por cierto. Estaba oyendo a un sacerdote que criticaba mucho a los pastores cristianos
diciendo, ellos exigen el diezmo y las ofrendas, yo no. No lo exige de esa forma, ¿verdad? Pero bueno, hay una lucha con relación a eso. Los que no traen la armadura de Dios, que esto de Efesios 6:10 tiene que ver con, la armadura de Dios tiene que ver con el carácter cristiano, ser verdaderos, ser honestos, ser buenos hombres, buenas mujeres. A eso se refiere la armadura de Dios. Les ofrecen verdadera libertad, diciéndole, no, allí te están engañando, lo que te están enseñando es para engañarte, es para que no pienses, es para que... No, les ofrecen una libertad que no es cierta. Y por supuesto usan la trampa de la satisfacción. No estás a gusto, no te sientes bien, no estás completo. Hay otra cosa que te va a hacer completo. De ahí el engaño de las drogas, por ejemplo, ¿verdad? La droga me ofrece ser más grande, sentir más, ser superior, etcétera. Ya sabemos, es un engaño de lo que está ahí. Y este libro, El sutil poder del abuso espiritual, un buen libro que habla acerca de cómo distinguir a las sectas y salir de ellas también. ¿Y cómo podemos salir de ellas? Bueno, hay que leer y obedecer la Biblia, la palabra de Dios. Hay que leerla, pero también hay que estudiarla. La diferencia entre leerla y estudiarla, dicen, es un lápiz. Cuando la leo, no tengo que subrayar nada, pero cuando estoy estudiando, la subrayo, anoto, escribo, pongo un signo de que esto no lo entiendo, lo voy a estudiar, lo voy a investigar, voy a preguntar. Dependa del Espíritu Santo, es clave eso, el Espíritu Santo. Investigue acerca de la bibliología y la cristología, hay que estudiar sobre esos temas. No tenga miedo de preguntar, no, pregunte, no tenga miedo. Es que, y si me regaña el pastor o me regaña el cura, no tenga miedo de preguntar. Oiga, Pedro no tenía miedo de cuestionar a Jesús, el Hijo de Dios. ¿Vamos a tener miedo de preguntarle al pastor o al sacerdote? No, pregunte, no tenga miedo. Tenga un círculo de reflexión bíblica teológica, es decir, pregunte con otros y piensen, a ver cómo se soluciona esto. Y por último, busque la verdad hasta donde tope, hasta donde llegue. No tenga miedo a descubrir que lo están engañando. Entonces me estaban engañando. No tenga miedo a descubrir que lo están engañando. Es que, y si le compruebo al pastor que está equivocado, no tenga miedo de comprobarle al pastor que está equivocado, porque pues, por supuesto nos podemos equivocar, los pastores somos humanos, y peor si manipulamos la escritura, ¿verdad? Y que de pronto nos descubran manipulándola. No tenga miedo, busque la verdad hasta el tope. Hasta aquí. ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Qué hemos aprendido hoy? Bien, yo aprendo entonces que lo que vaya a usar, incluso aprender por parte de un maestro, debe estar listo desde lo que está en la palabra de Dios. Sí. Si alguien me enseña algo, es como decir, ¿dónde dice eso? Así es, sí. Igual me ha tocado que dice, no, la Biblia dice. ¿Dónde dice? A ver, Sí, no, exactamente. Así es. Y eso que me estás enseñando. Así es. Así es. Y si dijera él, bueno, no sé, pero dice, entonces no me digas que dice, porque no sabes dónde está. O sepas dónde está, me lo dices. Porque es una costumbre muy simple, de pronto argumentar con un argumento falso. Es decir, pues es que yo creo que la Biblia dice, aquí no se trata que yo crea. Escrito. Si está escrito, muéstramelo. ¿Dónde está escrito? ¿Y cómo está escrito? Pero así que yo pienso, esa es otra cosa. Si vamos a pensar, no, pues pensemos. Todos pensamos, ¿verdad? Pero si vamos a decir, la Biblia dice, ¿dónde lo dice? Eso es buen punto. ¿Qué más? ¿Qué más hemos aprendido? Yo aprendí que, pues, que debo de estar firme pues, en lo que dice la Biblia, pues no dejarme engañar pues como por los falsos maestros o
o personas pues, que me quieren hacer ver como otra cosa, pues, cuando en realidad pues aquí viene pues lo que dice. Y pues que también que debo de estudiarla, pues no leerla, sino que estudiarla. Porque muchas de las veces agarro la Biblia, pero la leo y muchas de las veces nomás la leo, pues, pero no la estudio, pues, me quedo con muchas dudas o así. Y pues es eso lo que he aprendido. Esto es interesante porque falsos maestros a la vuelta de la esquina va a haber. ¿Y de qué se van a aprovechar? De la ignorancia. Como la gente no sabe, pues lo que ellos cuenten con convicción, no, pues la gente les cree. Por eso es que hay programas de estos de los horóscopos, ¿verdad? Que hablan con una convicción de que tú eres, eres Capricornio. Y para ti está esto. Las estrellas dicen que, y lo dicen con tanta convicción que uno dice, wow, tiene que ser cierto, porque ¿cómo puede estar afirmando una mentira? Pues es que cuidado, porque puede ser que sí, ¿verdad? Sí, así es. Ese es un buen punto. La ignorancia puede llevarnos a tomar decisiones que no son las mejores, la ignorancia. Pero si yo entiendo, yo conozco, ya no es tan fácil que me engañen, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más hemos aprendido? Hay que preguntar, sí, así es. Hay que preguntar. Eso en la enseñanza que yo estoy dando, si de pronto les suena algo raro, levante su mano y a ver, no entendí eso, o no estoy de acuerdo. Hemos cambiado un poco la predicación de los primeros siglos ahora. En los primeros siglos, para empezar, no estaba tan estructurado como ahora están en las diferentes iglesias, ¿verdad? Pero particularmente en la predicación, no había propiamente un predicador como ahora, en mi caso, ¿verdad? Que sería mi caso. Pero obviamente de pronto alguien decía, yo leí esto de Pedro o algo así, ¿verdad? Y comenzaba a decir, entonces alguien le decía, ¿dónde lo leíste? ¿Cómo está escrito? A ver, ¿es cierto eso? Y comenzaba así que el aprendizaje de lo que estaba allí exponiendo. Y obviamente cuando había el jefe, el pastor o algo así, el jefe de la iglesia o el pastor que decía, yo tengo algo, pues él a lo mejor había estudiado un poco más y lo exponía. Pero de pronto le decían, oiga, no estoy de acuerdo o no te estoy entendiendo eso. ¿Qué quieres decir? Y había ese diálogo. Eso provocaba la enseñanza, ¿verdad? Así que sí, hay que preguntar sin ningún problema. Aquí para seguir aprendiendo juntos, ¿verdad? ¿Qué más aprendimos hoy? Hay que identificar a los falsos maestros. ¿Cuáles serían algunas formas de identificarlo? Así es, sí. Hay que acerca de Cristo y acerca de qué piensa de la Biblia. Allí, eso está clarito. Ajá, que no les ha amanecido. Sí, un profeta lo menciona ahí, ¿verdad? Ciertamente. Y ahorita me acordé también de otro detalle. Si se fijan, el apóstol Pedro siempre habla de ellos, de cómo son, qué son esto, son lo otro, el carácter de ellos. O sea, cómo son. ¿Viven lo que enseñan? Si no viven lo que enseñan, eso necesita un sustento más firme que solamente, porque los fariseos, recuerdan que el Señor Jesús les decía, escúchenlos, pero no hagan lo que ellos hacen. Había una distinción, ¿verdad? Esto solo sirve para hablar, pero no para hacer. Ustedes escuchen, pero con Jesús no había ese problema, ¿verdad? Así es. Por último, ¿alguien más quiere compartir qué aprendió hoy? Ok. Así es. Yo pienso que cuando la oración con la palabra está el cuadro completo.
porque en mi búsqueda de Señor, ayúdame, Señor, necesito sabiduría, Señor, necesito esto, Señor, quisiera entender, Señor, y luego voy a la Biblia, se unen como el Señor te dice, a ver, abre el Salmo 80. ¿Qué dice en el versículo 10? Y vas, y en diálogo con él, ¿verdad? Ahí bueno, depende de cada quien, como ya dijimos, tiene que ver con la práctica espiritual de qué tanto te relacionas con el Espíritu Santo, así vas a escucharlo. El Señor Jesús lo decía, ¿verdad? Decía, mis ovejas oyen mi voz. Y una oveja nueva, cuando uno así tenga el pastor de ovejas toda su vida siendo pastor, pero si le habla a una oveja de otro rebaño, no, tiene que tener una relación de todos los días con esa oveja para que cuando él hable, la oveja de pronto escuche, ¿verdad? Ponga atención. Muy bien, vamos a terminar en oración. Oremos. Nuestro Padre Celestial, esta mañana te damos gracias por este tiempo de aprendizaje, de meditación de tu palabra, de alabanza a ti por lo que has hecho y por lo que tú eres. Bendito seas. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Ay.